Hemos llegado ya al capítulo 22 del libro de los Hechos. En este capítulo vamos a ver cómo Pablo se va camuflajeando. Primero, ocupa su lenguaje. Él no solamente sabe hebreo, también griego, y ahora les va a hablar o va a ocupar ese lenguaje para poder llegar a aquellas personas que lo escuchan. También él tiene esta virtud de tener una doble ciudadanía. Él es romano, es judío, pero también es romano. Y ser romano tenía un estatus diferente. Entonces, él va a ocupar estas diferentes cosas. Y lo vamos a ver aquí, en este capítulo. Ahora, lo emocionante también es que estamos llegando al final del libro de los Hechos. Y digo emocionante porque estos últimos capítulos van a ser exclusivamente sobre Pablo. Nada más que Pablo. Pero comienza... Esta es, por decirlo así, la biografía de Pablo. Y entonces en el libro de Romanos vamos a encontrar al Pablo pensante, a aquel Pablo el cual te va a presentar temas teológicos demasiado intrigantes. Te va a hablar de la salvación, te va a hablar acerca de la vida, de la muerte, de tantas cosas, de lo importante o no de la iglesia. Romanos es la clave si a ti te encanta investigar. Pero leamos antes de llegar a Romanos, terminemos con esto, porque si empezamos una cosa, la terminamos. Cualquiera que ésta sea, si empezamos una cosa, la terminamos. Vamos a leer el capítulo 22 y antes de eso vamos a pedir la dirección de Dios. Gracias por la vida, Señor. Gracias por permitirnos respirar. Si ayer fue un día malo o lo que sea, Señor, hoy empezamos un nuevo día. Es más, hoy empezamos un nuevo minuto. Ayúdanos a disfrutar las cosas que estamos haciendo. Aún la lectura permite que podamos aprender y que pueda ser de gozo para nosotros. Te agradecemos esto en el nombre de Jesús. Amén. Leamos entonces el capítulo 22. Y ya saben, pueden seguirme, estoy leyendo la Reina Valera 1960 o también si leen o les sale alguna otra idea con respecto a la lectura, compártanla por favor. Dice así, recuerden el contexto de este capítulo, lo atrapan a Pablo, lo que leímos ayer, lo atraparon porque... Al final le dijeron que quedara bien con la multitud y pues nunca pasó esto. Entonces lo atrapan y él pide un momento para defenderse y se lo dan. Y observen la táctica que usa Pablo. Hay que ser astutos como serpientes y sencillos como palomas, dice la Biblia. Aquí él sabe hablar. Escucha. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Aquí está una gran lección. La primera sería, habla su lenguaje. Cuando te quieras comunicar con una persona, habla su lenguaje. El Dr. Chapman tiene un libro llamado Los 5 lenguajes del amor. Estos 5 lenguajes incluyen que cada persona, dice que cada persona habla diferente lenguaje. A uno les gusta recibir el toque físico, otros actos de servicio, otros serían palabras de ánimo, o palabras positivas. Otro es el tiempo de calidad, otros les gustan los regalos. Observa a cada persona, a tus hijos, a tu pareja, a tus amigos, ¿qué lenguaje es aquel que ellos hablan? Porque quizá, sin querer, le pudieras estar hablando un lenguaje que ellos no hablan. Quizá a ti te guste. Porque a veces podemos, por decirlo así, bueno, voy a poner de ejemplo, ¿verdad? A mí me gusta ayudar, yo soy de actos de servicio. Ese sería mi lenguaje principal para hablar. Pero para recibir, creo que uno de los lenguajes que a mí me gustan mucho o me animan es las palabras de ánimo. Esas me nutren a mí. Quizá porque, no sé, por mi abuelita, yo no sé.
pero a mí me nutren las palabras. Aunque también me gustan los actos de servicio, creo que yo siempre digo, no, yo puedo hacerlo. Quizá una palabra de aliento es mucho mejor para mí. Observa las personas que tienes alrededor, sobre todo aquellas a las cuales tú amas. Es importante que sepas qué lenguajes hablan, porque tal vez tú le estás hablando en el lenguaje que a ti te guste, pero no en el lenguaje que ellos necesitan. Aquí Pablo, y la primera lección para nosotros, aprende a hablar el lenguaje con la persona que te estás comunicando. Aprende a hablar. Pablo sabe de retórica, Pablo sabe, y sabe cómo entrar. Entonces aquí Pablo empieza a hablar su lenguaje, empieza a hablar en hebreo. Y es verdad, podemos decir, bueno, pero es que están hablando de lenguaje, entonces yo tengo que aprender inglés. Y bueno, en realidad si no sabes, pues ni modos, o francés, o hebreo, u otro idioma. Pero también en otro contexto es mucho mejor cuando una persona se comunica en ese lenguaje natural. Es más, la persona se siente cómoda. Eso es lo que pasa. Se siente muy cómoda. Quizá aquí dentro del lenguaje podemos sacar muchas lecciones, pero la primera sería, habla lenguaje que aquella persona que tú amas o con la cual deseas comunicarte, recibe ese lenguaje. Ya sea toque físico, tiempo de calidad, palabras de afirmación, regalos, etc. Si conoces un lenguaje fuera de tu contexto, si no es español, si es inglés, francés, italiano, cuando hables con una persona que sea de ese país o que hable también ese idioma, úsalo, porque es mejor. Continuamos. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Observa, no les está echando grilla nada. Dice, miren, yo soy esto como ustedes, entonces estamos iguales. Pablo de retórica sabe. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. En otras palabras, así como ustedes están tratando de hacer ahorita, eso hacía yo también. Como el sumo sacerdote también me es testigo, todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. A ella les dijo él, yo soy como ustedes, no solo en su lenguaje, sino en las acciones. Yo también, ¿ok? Yo también hacía eso, pero, y aquí viene el pero, porque todos están, pues si eres como nosotros, entonces, pero... Aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagáis. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. La segunda lección, cree en las personas. Todos necesitamos que alguien crea en nosotros. Alguien, quien sea, bueno, no quien sea. Importante cuando viene primero nuestra familia, después nuestros amigos y así el círculo. Pero cree en esa persona.
pero volvió a caer. Cree en esa persona, sobre todo si es tu familiar, sobre todo si es tu cónyuge. Necesitas creer en esa persona, es importante. Aquí Pablo dice que Ananías llega a él. Ananías, en realidad, lo leímos en unos capítulos anteriores, de que él tiene miedo de ir a Pablo. Pablo es el que está persiguiendo a los cristianos. Pablo lo puede matar. Entonces no es muy sabio ir con él. Pero Dios habla con Ananías. Ananías cree y va con Pablo a apoyarlo. Nosotros a veces necesitamos ir con esas personas y decirle que salga adelante, que él puede, que ella puede. Anoche aquellos que me siguen en las transmisiones con los alimentos que repartimos en la noche, hay varias personas de los que se quedan ahí que son alcohólicos. Pero uno en particular, cuando está a veces tomado y no tomado, siempre recoge la basura, siempre. Él es el que está activo recogiendo basura. A él siempre le damos 2 tamales o más. Pero anoche tomó otra vez. Ya había dejado la bebida como 15 días. Fácil. Y yo nunca lo había visto en juicio. Cuando dejó la bebida, cambió, pero sí brutalmente. Cambió. O sea, él se arregla. Creo que su familia, dice él, es de dinero. Entonces, no sé, él vestía diferente. Se veía bien. Y anoche estaba tomado. Y no quiso acercarse a agarrar los alimentos. Alguien más fue a agarrar los alimentos por él y se lo llevaron. Al final de todo llegué con él y agachaba la cabeza. No podía levantar la cabeza. Digo, no te preocupes. Ni modo, ya caíste, no hay problema. Mañana de volada, vas a estar bien. Mañana adelante. Me dice, sí, ¿verdad? Sí, todos caemos, vámonos. Y pude ver cómo alzó la cara. Hoy quiero verlo. Hoy quiero ver, no sé si estará en juicio, no sé si estará tomado. Yo espero y deseo porque creo que él puede dejar el vicio. Me presumió que compró unas botas. Dijo, no, mire, no me gasté todo el dinero. Me compré unos zapatos, unas botas ahí para... Cree en las personas. Cree. No te estoy diciendo, por favor, de que si tu chico te engañó y te va a decir, ahora sí ya no, tampoco. No hablo de eso, ¿va? Hablo de esas personas que tal vez necesitan tus palabras de ánimo en lugar de tus regaños. Hablo de tus hijos, hablo de tu esposo, de tu esposa. Hablo de aquellos cercanos a ti. Cree en ellos, cree en ellas. Porque tú eres lo más cercano, lo más apegado a que ellos crean en sí mismos. Y si siempre les sigues diciendo, ay, es que tú de plano no entiendes, no va a entender. Cree en ellos. Conoce su lenguaje, ¿va? Y cree en ellos. Cree en ellas. Aquí Ananías creyó. Quizá hubiesen ocupado a otra persona, pero porque Ananías creyó, Dios lo utilizó. Fue con Pablo y Pablo se convirtió en un eminente para Cristo. Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. ¿Recuerdan? Hechos capítulo 7.
Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que iba. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron esto? Porque cuando escucharon que a los gentiles ellos se sentían algunos superiores, como judíos eran superiores, tenían la bendición de Dios. Eso es verdad, hasta el día de hoy. Solo que esa bendición era para compartirla con los demás, para hacer luz con los demás. No para sentirse mejor que los demás. Y los judíos, es más, hoy en día el pueblo de Israel, hay por ahí alguien puso uno de que los de Israel sí pueden bombardear y matar a otros, ¿verdad? No pueden, tampoco pueden. Aquí el problema era de que Israel se sentía mejor. Cuando escucharon que el mensaje de salvación era también para los gentiles, ellos dijeron no. Solo para nosotros. Las bendiciones que Dios te da es para compartirlas con los demás. No es solamente para ti, o dijeran por ahí, ni porque estuvieras muy chulo. Es para compartirlas. Si las bendiciones que Dios te da no las compartes, cuidado. Bueno, simplemente no tienes paz. Es todo. Pero esa no es la lección. Continuamos. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? ¡Pum! Ahí viene, ahí viene. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. La tercera lección aquí es la ciudadanía de Pablo. Tu ciudadanía te da derechos si los invocas. Tu ciudadanía te da derechos si los invocas. Aquí Pablo era romano. Se supone y dicen los que saben, los eruditos, de que Pablo nació en Tarso de Cilicia. Sus padres, aunque ellos eran judíos, eran de una clase alta. Entonces ellos recibieron la ciudadanía, por tanto su hijo era ciudadano romano. Y esto le daba muchos derechos. Los romanos no podían ser azotados, no podían ser crucificados. Creo que no podían dar muerte a un romano a menos que fuera juzgado. ¿Okay? A otros sí, muerte y no pasaba nada. El romano tenía demasiados privilegios. Y la gente lo sabía, por eso muchos con mucho dinero deseaban ser romanos. Pablo dijo, no, yo soy romano de nacimiento. Tu ciudadanía te da derechos si los invocas. Y quiero leer dos frases, ¿ok? Dice así. El que es bueno en la familia es también un buen ciudadano. El que es bueno en la familia es también un buen ciudadano. Y dos, el buen ciudadano debe amar a todos, dar lo bueno y tener compasión de los malvados. Este está difícil, ¿eh? El buen ciudadano debe amar a todos, dar lo bueno y tener compasión de los malvados. Me acordé de la frase que leí ayer, que la puse en Facebook, que me dio mucha risa, porque dice, que Dios te guarde y que se olvide dónde. me encantó. Pero aquí cuando hablamos de la ciudadanía, Pablo tenía ciertos derechos. Y nosotros podemos decir, bueno, la mayoría que escuchan aquí son mexicanos.
pero podría ser algún estadounidense, algunos que me escuchen por ahí. Algunos tienen la doble ciudadanía de ser mexicanos y ser ciudadanos americanos, de Colombia, de El Salvador. Pero, ¿vives de acuerdo a esa ciudadanía? Tú me dices, sí, porque yo las pupusas divinas, y yo esto, y yo los taquitos, Pero hay una ciudadanía mucho mayor que esa. Es la ciudadanía del cielo. ¿Vives de acuerdo a esa ciudadanía o solo vives de acuerdo a la ciudadanía de la tierra? Es importante. Eso es brutal, ¿sabes? Porque si vives de acuerdo a la ciudadanía de la tierra, entonces siempre vas a estar pensando en lo terrenal, básicamente. Y vas a vivir y vas a actuar como todos los demás, terrenal. Y te vas a preocupar de las mismas cosas que todos se preocupan, terrenal. Y vas a tener objetivos que muchos tienen aquí, los básicos, terrenal. Pero cuando tienes la seguridad que tu ciudadanía es celestial, entonces tus pensamientos van a cambiar. Ya no vas a ser el pobrecito o la pobrecita. Ya no vas a ser aquel que solamente sueña hasta aquí porque hasta aquí podemos. Ya no vas a ser aquel que solamente o trata a las personas con distinción porque yo soy así, tú eres asado. Porque yo soy de esta religión y tú eres de aquella religión. Ya no. Cuando tu pensamiento y tu ciudadanía es celestial, entonces tus pensamientos cambian totalmente. Tus sueños cambian, tu mentalidad cambia, tus metas cambian. Y entonces aquello que tú dices, pero es que me da temor esto, pero es que temor cuando la tierra es tan pequeña y lo celestial es tan grande, tan inmenso. No, para nada. Pero entonces, ¿cómo cambio mi mentalidad de una mentalidad terrenal a una mentalidad celestial? Esa se cambia en ese rincón. En ese rincón pidiendo fe en Dios. Y leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia porque a través de la Biblia te empieza a decir tu valor, te empieza a decir cuánto vales, te empieza a decir quién te escucha, te empieza a decir quién está a tu lado, te empieza a decir del poderoso que es Dios. Y empieza a aumentar tu fe. Y al aumentar tu fe, te empieza a dar pasos para caminar firme hacia objetivos que tú ni idea, que tú ni pensabas alcanzar algún día. Esa es la mentalidad celestial. Ahí sí te vuelves un alien, alguien extraordinario. Lo sé, lo he vivido, quizá lo estoy viviendo. Esa es la bendición de Dios. Esa es la bendición de Dios que desea para ti. Que no vivas una vida ordinaria, sino una vida extraordinaria. Y entiendo y me vas a decir, pero, y solamente te voy a poner un pero Dios. Y ya. Pero Dios. Eso es todo. Esta mañana en este capítulo, 3 lecciones. ¿Ok? La primera, habla su lenguaje. Habla el lenguaje de aquella persona con la cual deseas comunicarte. Todos necesitamos un amigo. Una persona que nos aliente, que nos anime. Todos. Si tú no la tienes, sé esa persona. Tercero, tu ciudadanía te da derechos si los invocas. Si eres ciudadano del cielo,
Pide. Así de simple. Esa es tu ciudadanía. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Hasta luego. Sigamos la lectura. Chao.